La fiebre del oro. Forja fortunas y destruye vidas. Si eres el primero, te haces rico. Si eres todo tu dinero. Un siglo después, la historia secreta de la fiebre del oro se encuentra oculta en las profundidades de los ríos, los lagos y hasta las calles de la parte occidental de Estados Unidos. Imaginaos que pudiéramos vaciar los océanos y que drenásemos el agua para mostrar los secretos del fondo del mar. Ahora podemos hacerlo, usando información precisa y tecnología extraordinaria, para volver a sacar a la luz un mundo perdido. En este episodio, ¿qué podrá contarnos un misterioso naufragio sobre los mortales peligros de la fiebre del oro? Unas 100.000 personas quisieron llegar y solo lo consiguieron 30.000. Cuando ser el primero lo es todo, ¿merece la pena arriesgarse? Le preguntaron ¿quieres ir más despacio? Pero él contestó no, adelante. ¿Y qué extraordinario secreto permanece oculto enterrado bajo una de las mayores ciudades de Estados Unidos? Podría haber al menos 100 barcos enterrados bajo las calles de San Francisco. Drenar los océanos 2. Secretos de la fiebre del oro. Esta es una zona llena de oro. El escarpado noroeste del continente americano. Un paisaje épico que cuenta con una historia realmente épica. La búsqueda de oro ha sido un aspecto definitorio en la historia mundial. Grandes movimientos de gente, el auge de nuevos estados, de nuevas ciudades, de nuevas naciones. No podemos subestimar el poder de la fiebre del oro. A lo largo del siglo XIX, cientos de miles de buscadores de fortunas corrieron hacia los yacimientos de oro de Norteamérica, sabiendo que unas pocas pepitas podrían transformar sus vidas. En 1896 comenzó aquí la más extraordinaria de las fiebres. En Klondike, en pleno territorio del Yukon, en el norte de Canadá. Uno de los lugares más remotos del mundo. En el corazón de la región se encuentra el lago Labarge. En el lago se encuentra un misterio de la fiebre del oro. Un equipo internacional de arqueólogos marinos ha venido aquí a investigar la fiebre del oro en Klondike. A pesar de estar en pleno verano, las aguas del lago Labarge son peligrosamente gélidas. Solo puedes estar 30 o 40 minutos en el agua antes de que te congeles y mueras. Pero el equipo está dispuesto a correr el riesgo por lo que hay en el fondo del lago. Cuando nadas hacia el naufragio, te topas con algo verde brillante, que parece un barco fantasma. Como si te estuviera esperando. Se trata claramente de un barco, pero no se parece a ninguno que se haya encontrado jamás en el Yukon. En el poco tiempo que pueden pasar sumergidos, el equipo le echa un vistazo al naufragio. Quieren saber qué hace ahí. Para saber más, podemos acudir a escáneres de alta resolución y mapeo de datos. Usando un potente software informático, logramos vaciar el lago Labarge y dejar al descubierto una vista impresionante. Expuesto por primera vez en más de 100 años,
vemos un barco de vapor del siglo XIX entero. Perfectamente conservado, guarda hasta los leños de su caldera. Pero sus cubiertas abiertas son más adecuadas para un clima subtropical que para las gélidas aguas del norte de Canadá. ¿Qué hace aquí? Profundizando en sus registros históricos, el equipo reconstruye una historia que comienza el verano de 1896. Los buscadores de oro exploran las profundidades del Valle del Yukon. En un afluente del río Klondike, el nativo americano Skookum Jim Mason y sus compañeros criban en busca de oro. Encuentran tanto que le dan un nombre nuevo a ese lugar, Bonanza Creek. El descubrimiento de oro en el Yukon de Canadá no podría haberse producido en un lugar más inoportuno. Está en un área muy apartada, con un clima subártico, en la que hace mucho frío. Más buscadores se hacen ricos. Y enseguida, la voz se corre como la pólvora. En el verano de 1897, los cazadores de fortuna se agolpan para hacerse un hueco en alguno de los barcos que zarpan al norte desde Seattle. 100.000 personas intentan llegar a Klondike. Tienen por delante un reto épico. Primero, el viaje a Alaska. Y después, el traslado por tierra hasta las aguas del río Yukon, el punto de partida de un peligroso viaje río abajo hacia los yacimientos de oro. Para llegar al nacimiento del río, deben cruzar una enorme cordillera. El camino más rápido es también el más duro. La senda Chilkoot era la ruta por tierra más corta para llegar al nacimiento del río Yukon. El problema era que había que atravesar un paso de 1100 metros de altura y los últimos 6,5 kilómetros tenían una pendiente de 35 grados. Cuando llega el ejército de buscadores de oro en pleno invierno, las temperaturas bajan de los 40 grados bajo cero. Mucha gente no logró llegar. Murieron por agotamiento. Eran incapaces de continuar. Incontables personas volvieron en ese punto. Eran incapaces de seguir adelante. Aquellos que sí logran llegar al río aún están a 500 kilómetros del oro. Y el Yukon está congelado. Pasan el resto del invierno cortando árboles y construyendo barcas improvisadas. Muchos de los que construyeron barcas no tenían ninguna experiencia, por lo que acabaron llamando a esos botes ataúdes flotantes. Esas toscas estructuras estaban pensadas para pasar por rápidos muy fuertes y por las profundas aguas del lago. Mucha gente murió en esas barcas. Una cosa está clara. En el Yukon a finales de 1897, la clave para hacerse rico es el transporte. Eso arroja algo de luz sobre el misterioso naufragio. Es obvio que no se trata de un ataúd flotante. Mientras las barcas usaban remos, este cuenta con una rueda de paletas. Los botes usaban velas y la fuerza de los marineros, pero este tiene una caldera. Y aunque los botes estaban hechos de madera y clavos, este tiene remaches y placas de hierro. Más rápido y resistente que cualquier rival de madera, era el sueño de cualquier buscador de oro. Es la regla de siempre. Si llegas el primero, te haces rico. Si eres el segundo, puede que te quedes igual, pero si llegas el tercero, pierdes todo tu dinero.
Pero una cuestión clave sigue sin respuesta. ¿Cómo pudo llegar hasta aquí un barco de metal pesado? Atravesando uno de los terrenos más implacables del mundo, sin ninguna vía fluvial obvia hacia la costa. La respuesta la encontramos en los propios restos drenados. Las láminas de metal que forman el casco están toscamente remachadas y atornilladas. La caldera es inusualmente pequeña para un barco de vapor. De hecho, todas las partes del barco son pequeñas, ligeras y sobre todo portátiles. Ese es su secreto. No llegó navegando. Lo transportaron hasta allí. Su casco y su motor de metal se trasladaron por las montañas. El casco se construyó en San Francisco. Le añadieron componentes del motor en Seattle y después lo transportaron todo por partes a través de las montañas y lo montaron allí. No hay nada igual. Los diseñadores de este barco de vapor prefabricado son una importante pareja de empresarios. El matrimonio formado por Albert y Clara Goddard. Goddard se dio cuenta de que la clave para ganar la carrera era usar un barco de vapor moderno con el casco de hierro, fuerte y eficaz. Lo que idearon los Goddard fue brillante. En mayo de 1898, un ejército de buscadores de oro lucha por lograr una buena posición mientras esperan a que el hielo se derrita. Hay ya preparadas 7.000 barcas hechas a mano. El largo invierno y la oscuridad están concluyendo. El hielo está comenzando a fracturarse y crujir mientras las temperaturas aumentan. Todos están preparados y esperando ese momento. De repente, el camino hacia el norte se abre. Comienza la carrera. Era una escena increíble, como un atasco en hora punta, con todas esas barcas pequeñas y ridículas. Hay un barco que cuenta con una gran ventaja. Montado durante los meses de invierno, pesa 15 toneladas y cuenta con una base plana pensada para navegar por tramos poco profundos del río Yukón. Tiene el nombre de su diseñador. Es el A.J. Goddard. Los buscadores se agolpan a bordo. Han pagado por el privilegio de llegar a los yacimientos de oro más rápido. Lo pilota la propia Clara Goddard. No tenemos registros escritos de lo que pasó, pero 22 personas iban en un barco muy pequeño que no tenía cabina interior. No tenían dónde ir para protegerse de los elementos. Avanzando a una velocidad constante de 3 metros por segundo, deja atrás a todos los ataúdes flotantes. Pero río abajo, le esperan los temidos rápidos White Horse. 5 kilómetros de agitadas aguas rodeadas de roca. Incontables personas han perdido su vida aquí. Pero el diseño de base plana del Goddard le ayuda a navegar por los rápidos con facilidad. Y tras solo 5 días, llega a la ciudad en auge de Dawson, la puerta de entrada hacia los yacimientos de oro. Mientras Goddard se dirige hacia Dawson, la gente del lugar lo recibe con vítores, ya que nunca habían visto un barco de vapor así en la ciudad. Fue una bienvenida abrumadora. Es un gran éxito. Albert y Clara planean enriquecerse llevando y trayendo buscadores de oro a Dawson. Pero el Goddard nunca volvió a hacer ese viaje de nuevo. ¿Qué falló? Los arqueólogos quieren saber por qué el A.J. Goddard nunca volvió a viajar a los yacimientos de oro de Klondike y por qué se encuentra en el fondo del lago Lavash.
drenados, los restos parecen estar en perfecto estado. Pero los informes de finales del siglo XIX revelan un problema que Albert y Clara Goddard no tuvieron en cuenta: la gravedad. Cuando iban hacia los yacimientos de oro, hacia los rápidos, iban río abajo. Pero al volver, tenían que ir río arriba a través de aguas muy turbulentas. El Goddard no estaba construido para eso. La caldera del Goddard es lo suficientemente pequeña como para poder transportarla por una montaña, pero demasiado pequeña para generar la potencia necesaria para atravesar río arriba los fuertes rápidos Whitehorse. Los Goddard fallaron en sus cálculos. En algunos puntos tenían que atar cuerdas al barco y empujarlo por las partes más complicadas. Los Goddard nunca intentan llegar a Dawson de nuevo. Sus días transportando buscadores de oro han acabado, casi antes de empezar. Finalmente, se convirtió en un humilde ferry, aquí, en el lago Labarge, donde pasó los siguientes 3 años transportando provisiones para los buscadores de oro a ambos lados del lago. Solo queda una pregunta: ¿por qué se encuentra ahora en el fondo? Los restos no presentan ningún signo de daño. Pero en octubre de 1901, el lago Labarge sufre la peor tormenta del año. El Goddard está atravesando el lago, transportando a 4 tripulantes y un pasajero, cuando de repente lo rodea una masa de agitadas olas. Es habitual ver olas enormes cerca de estas montañas porque son muy altas. No es normal encontrar en lagos olas así de entre 2 y 2,5 metros de altura. Lo más peligroso es que se junten varias y tengan un ángulo muy inclinado. Las olas impactan contra la cubierta y el agua inunda la caldera. El Goddard está indefenso. Va a la deriva movido por la tormenta. Al final entró tanta agua en el casco a través de las escotillas que ya era demasiado peso y se hundió al fondo del lago. Dos hombres logran llegar a la orilla, pero otros 3 fallecen ahogados. El Goddard sigue en el fondo del lago. Es un claro ejemplo de la esperanza y el ingenio, pero también de la decepción que rodea tantas historias relacionadas con la fiebre del oro. Unas 100.000 personas quisieron llegar a los yacimientos de oro y solo lo lograron 30.000. Y los que consiguieron llegar vieron que lo mejor ya se lo habían llevado. Llegaron, pero no había nada. En 3 años se desenterró oro con un valor equivalente a 900 millones de dólares actuales en Klondike. Menos de 4.000 buscadores llegaron a encontrar oro, y solo unos 100 lograron forjarse una fortuna. Hoy en día, quedan pocas pruebas de esos dramáticos días. El Yukon vuelve a ser un universo de bosques, nieve y hielo. Pero a 2.500 kilómetros al sur, y 50 años antes, se produjo otra fiebre del oro, una que cambió Estados Unidos y el mundo para siempre. Hace 200 años, San Francisco era un asentamiento minúsculo. James Delgado, arqueólogo de Search Inc., quiere saber cómo se convirtió en la ciudad internacional que es ahora. La clave la tiene un solo descubrimiento
situado junto a la icónica pirámide Transamérica de San Francisco. Allí, hace más de 40 años, Delgado vio por primera vez algo extraordinario. En mayo de 1978 estaba aquí mirando hacia abajo, hacia el contorno de un barco enterrado en el barro a unos 6 metros de profundidad. Un barco de madera en el centro del distrito financiero. Enterrado bajo las calles. ¿Qué hace ahí? Para saber más, podemos usar la última tecnología en imágenes por ordenador. Para eliminar la superficie del siglo XXI y borrar los últimos 150 años de desarrollo urbano. Podemos hasta drenar las gruesas capas de sedimentos que encontramos bajo la ciudad. Para dejar al descubierto el fantasmagórico contorno de un barco de vela de mediados del siglo XIX. Su nombre es Niantic. Un barco mercante de alta mar, el caballo de batalla de los mares, construido para transportar cargamento desde Estados Unidos hasta China y el resto del mundo. ¿Qué hace bajo las calles de San Francisco? La historia del barco bajo San Francisco comienza en enero de 1848, al pie de la cordillera Sierra Nevada en California. Un carpintero llamado James Marshall divisa algo amarillo y brillante en el canal de agua de un aserradero que está construyendo. Cuando le preguntaron qué era, contestó: chicos, creo que he encontrado una mina de oro. Con ese acto sencillo, esa extracción de un poco de oro en esa zona, James Marshall inició una de las migraciones más increíbles de la humanidad, la fiebre del oro de California. Durante la siguiente década, 300.000 personas se dirigen al oeste. Hombres y mujeres normales y corrientes abandonan sus hogares, sus trabajos, sus granjas y sus familias, impulsados por la posibilidad de encontrar oro. La gente venía de Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania. Fue posiblemente la primera vez en la historia en la que se concentró en un solo lugar tanta gente de tantas zonas del mundo. Los del 49, como se les llama, se enfrentan a un reto enorme para llegar a los yacimientos de oro. Cruzar el continente les lleva meses. Se enfrentan al hambre, las enfermedades y el ataque de las hostiles tribus de nativos americanos. El viaje es más rápido por mar, por lo que muchos se dirigen a Panamá, cruzando el istmo a través de la sofocante selva. Muchos pagan el precio más alto posible. Llegó un punto en el que la ciudad de Panamá tenía más buscadores de oro enterrados en ella que panameños vivos. Los que sobreviven comienzan la tercera etapa de su viaje, dirigirse en barco al norte, a San Francisco. Uno de los barcos que realizan ese viaje es el Niantic, reconvertido recientemente para el transporte de pasajeros. Los archivos marítimos de San Francisco revelan qué pasó a continuación. Este es el cuaderno de registro. Esta es la escena más icónica. El capitán Henry Cleveland transporta 249 buscadores de oro a bordo. Cada uno ha pagado mucho dinero. Están desesperados por llegar a California. Aquí están los pasajeros del Niantic, llegando en botes para subirse al barco. Les cobrarían unos $250 en 1849, lo que equivaldría actualmente a 5.000. Era mucho más de lo que costaba el viaje, pero no tenían otra opción. El Niantic llega a San Francisco en julio de 1849.
Allí viven varios miles de comerciantes y pescadores. Pero en su cuaderno de registro se indica que los pasajeros del Niantic no eran los únicos que soñaban con hacerse ricos. El capitán Cliffland lanza el ancla y sus pasajeros se dirigen a tierra en botes con sus equipajes. Pero el capitán comienza a preocuparse porque la fiebre del oro es incontrolable y su tripulación está empezando a murmurar. Equipajes a tierra. 5 tripulantes han desertado. La última entrada es del 12 de julio de 1849. Pone que la tripulación está huyendo con todo lo que hay almacenado en el barco. Uno a uno, los tripulantes desertan y se dirigen hacia las montañas. Una semana después de llegar a San Francisco, el barco permanece parado en la caleta prácticamente vacío. ¿Por qué los propietarios del barco no contrataron otra tripulación y siguieron navegando con él? La respuesta también se esconde bajo las calles de San Francisco. Al eliminar más toneladas de antiguos sedimentos, descubrimos que el Niantic no está solo. Es tan solo uno más de una enorme flota de barcos fantasmas ocultos bajo la ciudad moderna. Son pruebas de una historia extraordinaria. Solo en 1849, 762 barcos estadounidenses llegaron a San Francisco, además de los procedentes de otras partes del mundo. Una veintena de barcos están amarrados junto al Niantic. Todos traen buscadores de oro a California. Las tripulaciones de la mayoría de las embarcaciones que llegaban a la ciudad desertaban. Lo que te encontrabas al final era una escena que las personas de la época describían como un bosque de mástiles. Había cientos de barcos amarrados sin ningún lugar al que ir y nada que hacer. Ahí es cuando entra en juego otra sorprendente parte de la historia de la fiebre del oro. En tan solo 6 meses, la población de San Francisco pasa de 5.000 habitantes a 25.000. La ciudad necesita crecer y rápido. Los empresarios dan con la solución perfecta. Barcos como el Niantic se convertirán en la ciudad. Esos empresarios dijeron, vamos a usar esas embarcaciones para una nueva función. Se transportaron hasta la orilla y se usaron como almacenes y también para albergar casas, iglesias, oficinas. El Niantic se transporta hasta los lodazales y se convierte en un almacén. Unos 200 barcos se transformaron de forma temporal o permanente en edificios flotantes. La basura se lanza a las aguas poco profundas de la caleta y la ciudad crece. Pronto se extiende alrededor de los barcos varados, adentrándose en la bahía de San Francisco. Había construcciones por todas partes, en los muelles, en tierra. Los sonidos de la ciudad eran solo una cacofonía de los sonidos de su construcción. Empezaban al amanecer y seguían por la noche. Lo que antes era mar, ahora son las calles y las aceras del distrito financiero de San Francisco. Podría haber al menos 100 barcos enterrados bajo las calles de San Francisco. Solo se han encontrado unos pocos, pero según se van construyendo nuevos edificios y se realizan nuevas excavaciones, es probable que encontremos más barcos. Por eso nos referimos al distrito financiero de San Francisco como la Pompeya de la fiebre del oro. El Niantic oculta una última sorpresa. En sus restos encontramos pruebas de la floreciente riqueza de la ciudad. Jackson Fields de Reims. En esa época era un pequeño viñedo. Sigue siendo un champán bastante caro. Siguen elaborándolo. San Francisco no es la única parte de California que florece.
A 190 kilómetros de distancia, cerca de los yacimientos de oro de Sierra Nevada, otros pueblos también crecen rápido. ¿Qué podrán contarnos estas extrañas maderas en el fondo del río Sacramento, del lado oscuro de la fiebre del oro? Sacramento, la capital del estado de California. El río Sacramento, con sus 644 kilómetros de largo, recorre la ciudad. En 1849 era la arteria vital de la fiebre del oro. Tras tocar tierra en San Francisco, los del 49 continúan su camino hacia los yacimientos de oro del interior, navegando por el río. Los arqueólogos han descubierto un naufragio aquí, en el fondo del río, justo en el corazón de la ciudad moderna. Lo que encontramos las veces que nos sumergimos en la oscuridad del río Sacramento es una parte del casco que está rota por la parte trasera o la quilla. Sin embargo, el contorno entero del casco sigue ahí para que lo veamos. La investigación histórica revela un nombre: el Lagrange, un barco famoso por transportar buscadores de oro a la ciudad en 1849. En la actualidad, los arqueólogos vuelven al río con la esperanza de saber más sobre él, pero es todo un reto. El río Sacramento siempre transporta sedimentos porque fluye por un valle. Por eso, para buscar las embarcaciones de la fiebre del oro, tenemos que usar un sonar que ve a través de esos sedimentos para encontrar los huesos de esos barcos. Sí, 1,6 a popa y 0,5 a estribor. Basándonos en los datos del sonar del último estudio, podemos comenzar a drenar el agua del río. Para revelar un naufragio de la época de la fiebre del oro. Los restos incompletos del casco de un barco quedan claramente visibles. Explorando el interior con más detalle, descubrimos algo sorprendente: pernos de anilla de metal, como los empleados para sujetar cautivos en un barco de esclavos. ¿Cuál sería su propósito durante la fiebre del oro? California nunca ha sido un estado de esclavos, por lo que la razón de los pernos de anilla sigue siendo un misterio. Para saber más, el equipo ahonda en el pasado del Lagrange. Vale, adelante, más para allá. ¿Ves esto? Sí, en línea. Apágalo. Descubren que es una brickbarca marina que se usó primero para transportar cargamento entre Nueva York y Savannah. Posteriormente, para aprovechar la fiebre del oro, se reconvirtió para trasladar 63 buscadores de fortuna. A principios de 1849, zarpa de Salem, Massachusetts, y llega a San Francisco 7 meses después. Después, continúa río arriba por el río Sacramento y atraca en los muelles. Desde ahí, sus pasajeros se dirigen hacia los yacimientos de oro a pie. Sigue la línea de costa. Pero un barco que trasladaba buscadores de oro a los yacimientos no necesitaba pernos de sujeción. ¿Por qué están ahí? Los archivos locales revelan que pasó sus últimos 10 años amarrado en la ribera del río. ¿Desertaría su tripulación para unirse a la fiebre del oro o hay otra explicación? Durante la fiebre del oro, California era un lugar violento y peligroso. Hasta aquí llegaba gente de todo el mundo intentando hacerse rico. Y eso causaba mucha tensión porque había gente que se metía en peleas, que llevaban cuchillos y pistolas.
Además de robos, agresiones y asesinatos, también había tensiones étnicas. Las mafias estadounidenses asaltaban a los chilenos. Otros grupos hispanos enviaban a chinos y a nativos americanos a despejar el terreno o a mandar el mensaje de no sois bienvenidos. Sacramento necesita una solución. Por eso el Lagrange pasa de ser un barco de vela a una cárcel flotante. Estaba alejado de la ciudad, estaba en el río. Era un entorno controlado y aislado. Por eso cumplía a la perfección el propósito de ser no solo un lugar en el que encarcelar a la gente, también una zona que poder controlar completamente y mantener inaccesible. Actualmente el Lagrange, el barco prisión, se encuentra bajo capas de sedimentos en la orilla del río. La razón por la que se hundió arroja algo de luz sobre otro oscuro capítulo de la fiebre del oro. Uno de los grandes miedos de cualquier buscador de oro es que todo el mundo llegue a él antes. Los buscadores adoptan medidas extremas para hacerse con el oro que queda, como destrozar lechos de ríos o laderas de acantilados con cañones de agua a alta presión para dejar al descubierto vetas ocultas. El paisaje de California en los yacimientos de oro cambió para siempre de forma drástica. Se eliminó el barro y cualquier planta que creciera de laderas enteras, dejando a la vista solo la piedra desnuda. El barro y los árboles arrancados fluyen río abajo. El río Sacramento se llena aún más de sedimentos. Con el tiempo, eso hará que sea más propenso a las inundaciones. Cuando una enorme tormenta azota la ciudad, el Lagrange se ve amenazado por la crecida de las aguas. Los guardias y los prisioneros logran escapar. Pero el barco se hunde al fondo del río. Hoy en día sigue ahí para recordar que la codicia por encontrar oro llevó a muchos de los del 49 no hacia la fortuna, sino hacia la desgracia. En California, todo se remonta a los tiempos de la fiebre del oro. Muchos inmigrantes se quedan y construyen las grandes ciudades de San Francisco, Sacramento y Stockton. Pero otros no pudieron irse lo suficientemente rápido. Frente a la costa sur de California, ¿podrán los restos de otro gran barco de la época de la fiebre del oro explicar cómo hasta los que consiguieron hacerse ricos rápidamente estaban siempre a un paso del desastre? El oro no solo transforma California. A principios de la década de 1850, algunos de los que han trabajado la tierra vuelven a casa, a sus pueblos o ciudades en Europa o China. El oro ayuda a mejorar la economía del mundo entero. Pero los que abandonan el estado dorado se enfrentan a un nuevo peligro. El 1 de diciembre de 1853, el barco a vapor Winfield Scott abandona San Francisco rumbo a Panamá transportando 450 pasajeros y oro valorado actualmente en más de 30 millones de dólares. Era un viaje normal que los barcos a vapor habían hecho muchas veces. El Winfield Scott era un buque de alta mar y sus constructores habían declarado que no habían escatimado en gastos para lograr que fuera resistente, seguro y rápido. Hasta contaba con camarotes de primera clase para los que se habían hecho ricos. Esos barcos eran increíbles. Estaban construidos firmemente con robles blancos. Tenían 4 cubiertas y la maquinaria que incluían era de última generación. Ya ha recorrido esa ruta 8 veces, pero esta vez nunca llegará a Panamá. El barco de investigación Shearwater se dirige a las islas del Canal, a unos pocos kilómetros de la costa del sur de California.
En él viaja un equipo de arqueólogos, además de expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la entidad del gobierno estadounidense que supervisa el clima y los mares. Quieren saber más acerca del último viaje fatídico del Winfield Scott. Las islas del canal albergan un santuario marino nacional protegido, pero T.D. Max, arqueóloga de Searching, y su compañero, Bob Schwemmer, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se sumergen aquí regularmente. Nunca sabes qué te vas a encontrar. El viento, las olas y las estaciones descubren cosas o las ocultan. Podemos encontrar nuevas características del casco que no habíamos visto antes, así como nuevos artefactos. En estas aguas, las arenas cambian continuamente, por lo que cada expedición es una nueva aventura. Los restos del Winfield Scott se encuentran en aguas poco profundas. Su casco de madera está podrido y sus partes de metal cubiertas de décadas de crecimiento marino. Para verlo en detalle y comprender qué sucedió aquí, podemos combinar datos de escaneado en 3D con un software de visualización y drenar el Océano Pacífico. Poco a poco aparecen los restos del Winfield Scott, ocultos desde que zarpó cargado con el oro de California. Dos ruedas de paletas quedan al descubierto, así como muchas partes de metal. Pero lo más significativo del naufragio no es qué es, sino dónde está. El drenado paisaje de las islas del canal revela que el Winfield Scott no está solo. Repartidos por el fondo del mar, encontramos decenas de naufragios más. Es evidente que estas aguas eran peligrosas. ¿Por qué está aquí? A mediados del siglo XIX, la mayoría de los barcos pasaban lejos de las islas del canal, las rodeaban y se dirigían a América Central. Pero en los archivos locales, los investigadores descubren pruebas de que el Winfield Scott decidió correr un riesgo calculado. Tenemos mucha suerte de contar con los diarios de algunos de los pasajeros que estaban a bordo del Winfield Scott. El capitán Simon Blunt había estudiado la zona para el US Coastal Survey unos pocos años antes y está convencido de que conoce una ruta segura pasando junto a las islas. El capitán Simon Blunt estaba seguro de cruzar por el canal de Santa Bárbara porque así podría atajar 160 kilómetros de trayecto y obviamente al llegar a Panamá o San Francisco primero podría jactarse de eso. Y no solo jactarse, ya que eso se traduciría en dinero contante y sonante. La competición es feroz entre las navieras rivales. Todas quieren una parte del pastel en esta carrera tan lucrativa. Los dueños del Winfield Scott estaban interesados en llegar más rápido, ya que eso significa que podían ir y volver antes y, por lo tanto, ganar más dinero. Durante la noche del 1 de diciembre de 1853, las islas están cubiertas de una intensa niebla, pero el capitán Blunt no está preocupado. Le preguntaron en la caseta, ¿quieres ir más despacio? Está muy nublado y no se ve mucho. Pero él contestó, no, adelante. Y siguieron avanzando a 20 kilómetros por hora hacia terreno californiano. El barco impacta contra la rocosa costa de la isla Anacapa. El agua comienza a entrar. La gente estaba en una cubierta llena de maderas que se rompían y sonaban. El vapor salía de las tuberías mientras entraba en el barco la gélida agua del mar. El casco se estaba rompiendo y desgarrando con las piedras.
Todos los pasajeros logran llegar hasta la orilla de la isla y han podido rescatar el cargamento de oro del barco. Pero algunos de los que llevan ese preciado material en su equipaje personal no tienen tanta suerte. Los pasajeros que lo habían arriesgado todo para lograr su sueño dorado ven como su oro acaba en el fondo del mar. Que ese viaje acabara en naufragio tuvo que ser desgarrador, porque esa gente lo perdió todo. Todo ese esfuerzo y todo ese trabajo no sirvieron para nada. Gran trabajo. Está muy bien, muy chulo. Hoy en día, los restos del Winfield Scott siguen recordándonos la gran riqueza generada durante el periodo de la fiebre del oro. En un intervalo de 5 años, San Francisco pasó de ser una ciudad con tiendas de campaña a ser una ciudad bulliciosa en la que había barcos de vapor como el Winfield Scott, capaces de transportar pasajeros que podían permitirse un camarote en primera clase para llegar a casa. A finales de la década de 1850, tan solo 10 años después de que se realizara el primer descubrimiento, se extrajo de las montañas de California oro valorado en la actualidad en 187.000 millones de dólares. Fue una extraordinaria época de aventura, esfuerzo y, en ocasiones, grandes decepciones, que acabó transformando Estados Unidos. California se convirtió en un estado de la Unión en pleno derecho, una floreciente economía que pronto acogió a 400.000 colonos. La fiebre del oro abrió el oeste estadounidense y al hacerlo, creó el Estados Unidos actual.